días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento acercándonos al trono de la gracia. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes que día con día nos sintonizan y gracias a Dios por sus vidas, porque gracias a ustedes podemos continuar con estas transmisiones. Y gracias por sus saludos, gracias por comentar también y poder compartir este mensaje a las personas que lo necesitan. Cuando usted comparte el link, cuando usted comparte el mensaje, la meditación, ayuda a que la predicación del reino se expanda a muchos más lugares y que muchas más personas conozcan. Así que trabajamos juntos, nosotros dando la palabra y ustedes compartiéndolo a los que lo necesitan. Y muchas gracias siempre por sus saludos, gracias también cuando nos escriben y cuando nos hacen llegar sus necesidades también. Estamos aquí para servirles. Hoy vamos a continuar entonces estudiando la palabra de Dios, vamos a seguir meditando. Ya sabemos que es meditar, es hacer nuestra la verdad bíblica, es estar viéndonos a nosotros mismos, tomar una promesa del Señor y hacerla nuestra para que el Señor hable a nuestros corazones, ¿verdad? Y no estar viendo a lo que esto debió haber escuchado fulano, mengano, y pensar que esa enseñanza no es para mí, es para otros, no, sino que primeramente el Señor me habla a mí y como me ha hablado yo comparto este mensaje precioso que el Señor me habla, primeramente a nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a pasar ahora ya al capítulo 2. Hemos estado estudiando estas 2 semanas, 3 tal vez, Corintios, y vamos a ver ahora el capítulo 2. Dice así, vamos a leer desde los versículos 1 al 5. ¿Ya? 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dirija, nos hable, que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas en este tiempo. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos acercarnos a tu presencia y poder meditar en este precioso mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos a nuestros corazones, abre nuestros ojos de entendimiento. Gracias, Señor, también por estas plataformas en las cuales podemos aprovechar para compartir y predicar el mensaje. Úsanos, Señor, y que este mensaje llegue a muchas personas, que muchas personas puedan oírlo, para que puedan darte la gloria, para que tú puedas tocar sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver ahora en la Escritura que el apóstol Pablo va a hablarles a los hermanos de la iglesia de Corinto, una iglesia muy particular, una iglesia muy especial, y en la medida en lo que vayamos estudiando, Dios mediante estos pasajes, usted mismo se va a dar cuenta cuáles eran los problemas que tenían los de Corinto, las cosas que afectaban a la iglesia de manera externa, de tal manera que por influencia de afuera del mundo es que terminaban aceptando y teniendo comportamientos dentro de la iglesia que afectaban el mensaje de la palabra de Dios, afectaban el crecimiento y la edificación de la iglesia. Qué interesante todas las cosas que pasaron en Corinto y que hasta el día de hoy todavía se puede ver en la iglesia moderna, cosas muy similares, a pesar
de tantos siglos que han pasado, podemos ver problemáticas muy parecidas en la iglesia de hoy en día. Y por eso es que Pablo, al exhortar a los corintios, también nos exhorta a nosotros. Ahora, acá hay algo muy importante, hermanos, es que cuando uno lee la Biblia, uno primero tiene que entender qué fue lo que el autor, en este caso Pablo, les quiso decir a los corintios, tomando en cuenta el año en que lo escribió, las circunstancias en las que lo escribió y la problemática que había tanto en la sociedad de Corinto como en la iglesia de Corinto. Entonces, una vez que uno entiende por qué Pablo les escribe esto, qué estaban haciendo, qué quiso decir Pablo y qué les quiso enseñar por inspiración del Espíritu Santo, uno entonces extrae los principios. Los principios. Y entonces esos principios uno los entiende para poder aplicarlos a nuestras vidas hoy, en el siglo XXI. Es muy importante, hermanos, tomar en cuenta eso, porque si uno de frente empieza a interpretar la Biblia, puede equivocarse. Es muy importante entonces lo que les he dicho, estudiar y entender qué fue lo que el autor quiso decir a su destinatario, extraer el principio, qué es lo que el Espíritu Santo le inspiró y de qué manera estos principios se van a aplicar ahora a nuestras vidas. Hay cosas que son directas, o sea, hay cosas que son universales, sobre todo cuando vemos que Dios habla, cuando son palabras de Jesús. Y cuando son enseñanzas, sea de profetas, de apóstoles, etcétera, etcétera, hay que saber extraer el principio de la palabra de Dios. Pablo aquí en su carta está diciendo entonces: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, está hablando de cuando les visitó, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo con esto? Cuando habla de excelencia de palabra o sabiduría, está hablando de algo muy conocido en ese tiempo, algo muy popular en ese tiempo, que era la retórica humana. Era la habilidad de hablar bonito, de hablar de forma persuasiva, esa habilidad de convencer a los demás, ¿no? Hay gente que tiene ese talento algunos, los jóvenes le dicen florear, palabrear le dicen otros, y que te llega a convencer incluso de cosas que uno en sus cuatro cabales no lo habría hecho, pero estas personas que hacen esto suelen tener esa habilidad. Y en el tiempo de Pablo era muy común la retórica, era muy popular. A los griegos les encantaba la retórica y también les encantaba la filosofía. Entonces el pensamiento griego unía la retórica con la filosofía y tenían a un maestro, a un erudito. Pero Pablo, sabiendo el contexto de Corinto y de ese tiempo, les va a decir: yo no me valí de eso cuando fui a hablarles a ustedes. Yo no necesito tomar las cosas de afuera o lo que está de moda para anunciarles el Evangelio de Jesucristo o para anunciar el testimonio de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, muy, muy importante. Porque la iglesia de hoy, ojo, no necesita cambiar la esencia del Evangelio para convencer al mundo de su error. No necesitamos variar lo que está escrito, el escrito está, para tratar de convencer al mundo y tratar de ganar adeptos, feligreses, miembros, congregantes, etcétera, etcétera. El testimonio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, es poderoso, es poder para salvación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es saber presentarlo correctamente, en su plenitud, de forma clara y concisa. Mi objetivo, amados, es que el Espíritu Santo hable a ustedes de manera clara y concisa el testimonio de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la obra de Jesucristo, su muerte y resurrección, tu redención, para que tú puedas encontrarte con Dios. Ese es mi objetivo. Y así como Pablo no quiso adulterar el mensaje de Dios para convencer a la iglesia o para caerles bien,
De la misma manera nosotros queremos ser fieles a eso y predicar lo que dice Dios en su palabra. Lamentablemente en el tiempo de Pablo había mucho palabrero, había mucha gente que hablaba bonito, por cierto, ejercía bien la retórica, pero que no necesariamente predicaba el mensaje. Y hoy en día también hay corrientes, hay grupos, congregaciones que dicen ser cristianos, pero que predican un evangelio adulterado, predican un mensaje diferente, te dicen que si tú eres cristiano nunca te vas a enfermar, que si tú eres cristiano tienes que tener mucho dinero, hacen énfasis la famosa teología de la prosperidad y cosas como esas, y salen mensajes que no son la palabra de Dios y que lo usan con el fin de ganar gente. Amados, nosotros amamos cuando usted se congrega, cuando usted se conecta. Nos gusta ver muchas personas conectadas, pero no necesariamente, y eso es con lo que uno muchas veces batalla en la pastoral, en el liderazgo. Muchas veces la cantidad no refleja espiritualidad. Lamentablemente hay personas, y lamento decirlo, incluso en el ministerio, que muchas veces se dejan guiar por los números. Los números son solo metas de fe, son deseos que por fe y en fe los anhelamos, pero no son el fundamento ni la guía o el referente de realmente estar haciendo las cosas para la gloria de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Lamentablemente, a lo largo de mi vida, en muchas iglesias donde he podido conocer, por ejemplo, había líderes que ponían en el servicio a gente que no era cristiana. Y le decía, pero ¿por qué pones a servir a una persona que no es cristiana? No, es que no queremos perderlo, no queremos que se vaya, no queremos que se ofenda, muchas veces decían. Y estas personas que no eran creyentes y les hacían creer que sí, un sábado a las 7 de la noche estaban en la iglesia, supuestamente en un servicio cristiano, juvenil, por ejemplo, y a las 10 de la noche estaban en un pub o en un lugar de perdición. Y lamentablemente esas cosas, ese tipo de cosas, era de tropiezo para otros, para gente que no conocía. ¿Cómo es posible? Pero si ya lo he visto en la iglesia, ¿por qué luego está aquí? Porque justamente no había consistencia, no tenía por qué una persona que no es cristiana, que aún no ha aceptado a Jesucristo, que aún no es salvo, que su corazón está muerto, que espiritualmente está muerto, que su mente está en el mundo, hacerle creer que es cristiano cuando no lo es, cuando no se ha arrepentido de sus pecados. Todo porque no queremos ofenderlo. Hermanos, el mensaje de Dios la palabra de Dios es como una espada y penetra hasta lo profundo y discierne las intenciones del corazón, todo. Y la palabra siempre va a ser directa y clara. Y siempre la palabra nos va a confrontar con el pecado. Así que no hay que temer predicar el mensaje de Dios. Por eso Pablo dijo, yo he venido aquí a anunciar el testimonio de Dios y no lo voy a hacer con retórica, o como diríamos actualmente, no les voy a florear, ¿no? Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué significa eso? Lo voy a leer en otra versión, dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Y justamente el día de ayer en la reunión pastoral comentábamos los pastores, ¿no? Hay muchos líderes que les gusta aparentar, que tienen mucho conocimiento. Hay gente, hay oradores que les gusta citar a filósofos como para hacer alarde de su sapiencia y muchas veces descuidan predicar el verdadero mensaje de Dios. Nosotros en la IBC somos iglesia bíblica, procuramos siempre predicar el mensaje de Dios, el Evangelio y la palabra de Dios. Personalmente, si voy a citar a alguien, a un teólogo, a un pastor, es para reforzar
el mensaje de Dios. Si alguna vez yo he leído a algún otro autor, a mí me gusta leer, por ejemplo, a Spurgeon, a Calvino, a Lutero, dijeron cosas muy interesantes, a Zwinglio, qué sé yo, a los reformadores, a pastores que también Dios les ha inspirado con el Espíritu Santo. Si los voy a citar, es porque ellos han reflexionado también en la palabra, porque ellos le dan un enfoque interesante al texto bíblico y porque ellos van a reforzar una enseñanza. En ese sentido, personalmente creo yo, sí podemos citar a otros siervos del Señor que también han usado, no con el fin de alardear, sino de que el mensaje de Jesucristo sea expuesto. Y por eso es que Pablo decidió no citar otra cosa, sino dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y su mensaje de la cruz. Eso es lo que nosotros también queremos hacer. Y eso es lo que también nosotros le invitamos a usted a hacer. Eh, existe, por ejemplo, una rama de la teología llamada la apologética. La apologética busca defender el Evangelio con argumentos filosóficos, con argumentos científicos, etcétera, etcétera. Y la verdad es muy interesante porque nosotros creemos en un hecho verdadero, nuestro calendario lo muestra, y hay argumentos arqueológicos, científicos, literarios, etcétera, etcétera, que muestran que nuestro mensaje es verdadero. Sin embargo, si a un ateo, un agnóstico, un escéptico le presentáramos todos esos argumentos, aun si ellos vieran un milagro cumplirse, ellos no creerían en el mensaje de Dios, a no ser que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, abra sus ojos. Y eso fue un poco lo que hablamos el día de ayer. Dios necesita abrirle los ojos de manera sobrenatural al hombre para que éste pueda conocerle. Por eso es que Pablo entiende que no era con argumentos, vamos a decirlo, filosóficos, no era con palabras bonitas que él iba a ganar o a convencer a la iglesia. Hoy en día no sería citando argumentos científicos, sino simplemente predicar a Jesucristo y a este crucificado. Usted dirá, nada más. Hemos visto que es el poder más grande cuando Dios interviene en el corazón de un ser humano. ¿Y cómo lo hace? Por medio de este mensaje, por medio de su palabra. Ahora dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Bueno, Pablo sabía que el contexto de los corintios. Dice, estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante usted, dice otra versión. Era obvio, Corinto no era una iglesia cualquiera, una iglesia donde había gente de muchos lugares del mundo. Corinto era una ciudad muy grande, tenía mucha población, había de todo y la influencia también era muy fuerte en la sociedad. Entonces Pablo humanamente tuvo temor de de decir cómo recibirán mi mensaje, cómo será que ellos interpreten lo que yo les voy a decir. Creo que humanamente tenía temor, pero él entendió un principio muy importante y es el versículo 4, que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Acá hay algo muy importante, muy importante. Lo que va a persuadir el corazón de un hombre va a ser la demostración del Espíritu y el poder de Dios. Ya lo dije en algún momento, la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que quien les habla, por ejemplo, muchas veces ha tenido discusiones, ¿verdad? Debates con gente incrédula. Y por más que uno les daba argumentos científicos, argumentos, por ejemplo, los argumentos
que demuestran la existencia de Dios. A veces cuando veo a Ray Comfort, no sé si ustedes lo han visto, y él entrevista a la gente en la calle y les dice, ¿no? ¿Tú crees que un libro se ha creado de la casualidad, que las letras, una explosión, las letras se formaron solas, las hojas se juntaron solas, las sílabas, los puntos cayeron en el lugar correcto? ¿Todo eso fue por más casualidad? ¿Crees tú que eso sería cuerdo? La gente dice, no, 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 yo no creo eso, me parece absurdo. Y luego dicen, ¿te crees que un libro se ha creado de la nada? No, dicen. ¿Crees que el orden y que tenga el lenguaje se ha creado de la nada? No, dicen. ¿Tú sabes qué es el ADN? Les dice luego. Sí, es el libro de la vida. En el ADN se encuentra toda la información que va a determinar qué color va a ser nuestra piel, nuestros ojos, nuestro cabello, cómo vamos a hablar, qué porte vamos a tener. Toda esa información. Y son millones y millones de enciclopedias. Y si estiráramos todas las hilos del ADN, llegaría, dice, hasta la estrella más cercana o ida del Sol, ida y vuelta varias veces. ¿Sabías eso? Sí. ¿Y tú crees que eso se creó de casualidad? Puede ser, dicen todavía. Y le dice, pero acabas de decir que un libro no se puede formar con información entendible, no se puede formar de casualidad. Sí, pero el ser humano sí, el ADN sí. Ah, dicen así. Se quedan pensando. Algunos dicen, no, sí, yo creo que debe haber algo más allá. Pero eso no demuestra que yo deba creer en el Dios de los cristianos, dicen así. Entonces, tú te dices, ¿qué? ¡Wow! Y siempre buscan, no buscan aceptar el mensaje. Entonces, el Ray Comfort, ¿qué hace? Les empieza a predicar el Evangelio, les hace ver la condición de pecadores y luego cómo Jesucristo es redentor. Y ahí es donde ya finalmente, recién, dice, lo voy a considerar. Cuando finalmente, después de haberlos confrontado con la lógica, trae el Evangelio. Y eso es lo bueno que hace Ray Comfort y su ministerio, ¿no? De que finalmente les predica el Evangelio. Y amados, el Evangelio siempre va a venir acompañado con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Por eso es que cuando usted predique, usted que me está escuchando, cuando usted predique el mensaje, no es usted, no crea que es su habilidad. Es más, en este momento, si Dios le está hablando, no es por mí, no es porque el pastor Samuel está hablando, es Dios quien le está hablando, es el Espíritu Santo que le está hablando a usted. Y yo descanso en eso. Y digo, Señor, tú vas a hablar a quien tengas que hablar, en donde tengas que hablar, cuando tengas que hablar. Yo solo soy un instrumento tuyo, Señor. Y yo voy a hablar lo que dice la Escritura. Y aquí dice que ni la palabra ni la predicación de Pablo fue con palabras persuasivas humanas, y por eso es que yo tampoco lo voy a hacer. Quiero predicar el mensaje de Dios. Lo que dice aquí, lo que escrito está, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Todo mensaje que nosotros predicamos, antes de predicar a nuestro Señor, habla, decimos, habla. Por eso, igual, antes de comenzar esta meditación, hemos orado para que sea el Espíritu Santo obrando en usted, hablándole a usted. Y de nada sirve que yo venga y le floree, le hable bonito, venga con una retórica. No, no sirve de nada eso. Eso tiene un alcance humano. Sí, hoy en día, en muchas iglesias, de verdad, yo le soy sincero, si pusiéramos a un motivador en vez de un pastor, nadie notaría la diferencia. Porque los mensajes que en muchos lugares hoy en día se están dando son más de motivación que predicación de la palabra. Y te dicen cómo ser un superhombre, te dicen cómo olvidar los problemas, etcétera, etcétera. Dios también puede hacer esas cosas, pero primero lo que el Señor quiere es arrepentimiento, humillación y fe en Jesucristo. En muchos lugares se predica, cree en ti mismo, te dicen, tú puedes hacerlo, tú puedes levantarte, y ya no abren la Biblia. Por ahí un versículo lo citan y no profundizan en la palabra. Yo personalmente, amados, en estos tiempos devocionales, en este momento, en los devocionales de la mañana, prefiero meditar en un solo pasaje. Por eso leo un solo pasaje.
Se habrán dado cuenta que tal vez no cito mucho otros pasajes, lo dejo eso para una predicación dominical, porque quiero profundizar un poco, meditar en esta palabra que Dios nos da por medio de la carta de los Corintios, a los Corintios. Y por eso, amados, creo yo que es importante que también usted, antes de escuchar un mensaje, ore al Señor y diga: Señor, háblame, háblame a mi corazón. Finalmente dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué significa eso? El problema es que si yo empiezo a hablar cosas humanas, si yo empiezo a enseñar cosas que yo me he inventado, o reglas humanas, ¿qué va a pasar? Cuando la gente diga y les empieza a enseñar a otro: ¿y quién dice eso? Mi pastor lo dice. Lo dice el líder de mi iglesia. ¿Y quién es el líder de la iglesia? ¿Quién es el pastor? No. Es Dios lo ha dicho en su palabra. ¿En dónde dice eso? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo importante es que nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra doctrina esté fundada en Dios, en el poder de Dios. Así que, amados, qué importante es aprendernos la Biblia, qué importante es conocerla, conocer sus promesas, para que cuando la enseñemos no estemos diciendo a otros: la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré, cuando eso jamás dice. ¿Cuántas veces he escuchado decir eso? La Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Y así otras cosas más, ¿eh? Que dicen, la Biblia dice. La Biblia no dice un montón de cosas, y lo que sí dice no se acuerdan. La Biblia dice en este momento que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso dice la Escritura en 1 Corintios 2:5. Así que, mis amados, debemos tener la palabra de Dios como fuente de sabiduría. Es cierto que a lo largo de la historia muchos hombres, en su experiencia y en su reflexión, dijeron dichos sabios. Sí, es cierto. Cuando yo llevé el curso de formación del pensamiento en el seminario, nos dieron una tarea. Nos dijeron: recopile 100 dichos de filósofos, ¿no? Que no sean bíblicos. Entonces era una tarea, ¿no? Y luego la segunda tarea fue: redacte usted, ¿no? Nos dieron cierto tiempo, 50, no me acuerdo si fue 50 o fue 100 creo, 50 dichos propios, filosofía propia, es decir, cosas que usted ha aprendido, reflexiones, anótalas. Y vaya que uno puede, de verdad, uno puede de varias cosas sacar reflexión, es un buen ejercicio. Sin embargo, ahí es donde yo me di cuenta: wow, cuánta riqueza hay en la palabra, cuánta sabiduría hay en la palabra, cuánta esperanza, poder hay en la palabra. Y eso me ayudó mucho a amar más la Biblia, a valorarla más. Y ese es nuestro deseo, mis amados, que ustedes también amen la palabra, que ustedes gusten de la palabra, que se deleiten en la palabra, que no funden su sabiduría en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que, mis amados, estudiemos la palabra, reflexionemos en ella, amemos la palabra, no se pierdan las prédicas, no se pierda devocional alguno, siempre en constante aprendizaje, en el corazón de las promesas de nuestro Dios y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos permites meditar y reflexionar en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que tú llenes de amor nuestros corazones, que podamos amar tu palabra, Señor, que con tu amor podamos amar y deleitarnos en cada mensaje, cada prédica, cada devocional, que podamos recordarlo y aplicarlo en nuestra vida y sobre todo también enseñarlo a otros, Señor. Te pido por las personas que nos están viendo en esta mañana, guíales, enséñales, muéstrales, Señor, que amen tu palabra, que se enamoren de la Biblia, que cada día, Señor, busquen alimentar sus corazones en ti y en tu presencia. Oh, Señor, queremos pasar más tiempo contigo y por eso, Señor, también queremos orar siempre en cada instante. Te alabamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. Les invitamos a pasar un tiempo de oración. Ahí pueden ver nuestro link. Y nos estamos encontrando, Dios mediante, el día de mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones.